Hola, buenos días a todas. Voy a hacer una pequeña explicación del proceso de depuración de agua de Tenerife que intenta realizar el Consejo Insular de Aguas de esta isla y la alternativa por la que luchan los municipios de Buenavista del Norte, Los Silos y Garachico por una depuración sostenible y no industrial. Voy a presentar una especie de presentación en la que voy a tratar este tema que, a pesar de su complejidad intrínseca, espero que pueda explicarlo de una manera sencilla para todos. El nombre se llama "Es posible un ciclo integral de agua naturalmente". El agua es energía, lo primero que vamos a tratar. Luego las multinacionales y municipios, el asunto de que el agua cotice en bolsa y sea posiblemente uno de los bienes más cotizados en el futuro, ya está aquí en nuestro presente inmediato. Vamos a ver cómo, jugando con conceptos de cierta complejidad pero puesto en norma, hace que los representantes del pueblo, que no tienen que ser evidentemente expertos, pues se quedan un poco en el aire. La tecnología de las diferentes estaciones de depuración de agua reciclable. Y por último vamos a ver la alternativa, el modelo mixto de depuración anaerobia aerobia que nosotros proponemos, sostenible e integrada completamente en el paisaje, que es uno de nuestros mejores recursos. El agua en Canarias, hablar de energía. He buscado una gráfica algo antigua del 2004 porque es justamente en la década de los 90 cuando el Consorcio Insular de Agua de Tenerife se hace cargo de la depuración, cuando el incremento de energía eléctrica es enorme. El mayor consumidor de energía en Canarias es el transporte. Prácticamente más del 90% de todo lo que consumimos aquí, alimentos, por supuesto combustibles, etcétera, vienen desde el exterior, y por lo tanto la navegación es el máximo consumidor de agua, de energía. Pero vemos cómo la energía eléctrica ya supera incluso la energía de los barcos. Aquí ponemos un gráfico, una serie de gráficos que hemos sacado del ISTAC mucho más reciente. El último publicado corresponde al año 2018, donde vemos aquí en la parte superior de la derecha dos columnas, una azul que corresponde al agua fabricada, al agua obtenida a través de desaladoras mediante sobre todo el proceso de ósmosis inversa y también electrodiálisis reversible, y aquí el agua que proviene de manantiales, galerías, pozos, etcétera. Vemos que ya hemos superado el agua, entre comillas, artificial al agua natural. En esta otra gráfica observamos que del total de agua que se fabrica, este es el agua, como hemos dicho, el agua de origen artificial. Esta es el agua que se utiliza en el abasto. Este es el agua que se sanea. Vemos que es un porcentaje bastante o significativamente menor, y en esto chiquitito que apenas lo vemos está el agua que se reutiliza. Está claro que la reutilización de agua es prácticamente escasísima, es prácticamente nula en nuestras islas. Aquí vemos tres gráficas en las que se plantea el volumen del agua total, el volumen de agua que se depura, y estos son los lodos que se producen porque actualmente la inmensa mayoría de las grandes depuradoras utilizan la tecnología de lodos activados, que tiene como subproducto fangos o lodos que después deben retirarse a los centros de residuos sólidos, centros, a los PIRS, ¿no? Las plantas de intercambio de residuos sólidos. El Consejo Insular de Agua de Tenerife es el primer consumidor en la actualidad de energía eléctrica de Canarias. Por lo tanto, de la isla de Tenerife, perdón, 17 millones en la isla de Tenerife. Y por lo tanto también podemos decir, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de la energía eléctrica en Tenerife sigue siendo de origen fósil, que es el mayor contribuyente al efecto invernadero en esta isla. Dentro de la fuente de gases de efecto invernadero, el más importante, hemos dicho, es el transporte marítimo. Luego la electricidad para desaladoras, por supuesto desaladoras,
bombeo y sobre todo los EDAR, que es de lo que trata hoy esta conferencia, el transporte aéreo, la agricultura, la electricidad para el alumbrado público y el transporte terrestre. Es interesante tener en cuenta esto porque si vemos, el transporte terrestre es mucho menor el impacto sobre el medio ambiente en relación a los gases de efecto invernadero que, por ejemplo, las depuradoras. Y eso es importante porque parece que solo interesa cambiar los vehículos actuales por vehículos eléctricos y eso evidentemente no es ni mucho menos suficiente. Aquí pongo una serie de 10 multinacionales que tienen que ver con el enorme negocio del agua, como dije al principio, uno de los futuros más próximos en el punto de vista de la especulación bursátil. Y la primera de estas multinacionales es Veolia, que es francesa y que está asociada, por supuesto, siempre en España, en Canarias, a empresas como Fomentos y Construcciones, que a su vez la propietaria del 51% de Aqualia. Aqualia es una empresa de la que FCC tiene la parte mayoritaria del 51% y después una empresa australiana del 49%. Aqualia es la empresa que más recibo, que más gestiona el abasto de más municipios en el total de las Islas Canarias. Luego está Suez, también otras multinacionales, que a su vez es dueña prácticamente de Canaragua, que controla, por ejemplo, la depuradora, el EDAR o la depuradora de Santa Cruz de Tenerife y tiene también mucha presencia en Gran Canaria, pero a su vez aquí participa prácticamente en todas las unidades temporales de empresas cuando se van a fabricar las nuevas depuradoras que utilizan la tecnología patente de Suez, que consiste fundamentalmente en electrodiálisis y depuración mediante membranas. La tercera es la ITT, la famosa corporación norteamericana, pero vemos que es significativamente menor su capital anual de 10.900 millones de dólares respecto a Veolia o a la misma Suez. Estas empresas, tanto Veolia como Suez, van a participar, tienen un papel fundamental en el problema de la depuración de agua de la isla de Tenerife, como intentaré ver a continuación. Todo esto surge porque la ONU hace no demasiados años planteó que había que modernizar la gestión de algunos recursos y creó un internacional centro de excelencia para preparar a los gobiernos, sobre todo en países en vía de desarrollo. En ese proyecto se incorpora la Escuela de Negocio IES, que a su vez empezó a plantear la idea de las ciudades inteligentes. Aqualia adquiere ese centro por ciudades inteligentes y no solo en España, sino que, como hemos dicho, trabaja fundamentalmente en América del Sur. La francesa, a su vez la francesa Veolia, pues controla actualmente 122,30 millones de clientes, sobre todo en América del Sur. Suez, aunque suministra agua a una cantidad un poco menor de 113, en cambio controla la inmensa mayoría de las patentes en relación a la electrodiálisis, es decir, una tecnología un poco obsoleta porque la electrodiálisis no es una tecnología punta ni mucho menos, es muy superior la ósmosis inversa para desalar agua, pero que la incorpora a la mayoría de las plantas de regeneración de agua, que como veremos no es lo mismo regenerar que depurar. ¿Cómo se conectan los pueblos pequeños, los municipios de 10, 15 mil habitantes o menor con las multinacionales? Pues la ley de reguladora de las bases del régimen local del 85 fue modificada en el 2013 de tal manera que aparecen dos artículos que son esenciales para entender este problema. El primero dice, como es lógico y como siempre ha ocurrido, que las aguas de saneamiento, es decir, las aguas de abasto, de suministro público, las aguas del grifo y las aguas
de las alcantarillas, de los desagües, tienen que controlarlo. El municipio no lo puede delegar y además tiene que cobrar a los usuarios por el coste tanto del abasto como el coste del saneamiento. No se permite, Europa no permite ningún tipo de subvención al respecto. Por otro lado, el artículo 26.2, que es más reciente, bueno, que también es del 2013, hace un cambio a lo que había sido la tradición de este asunto, de que las aguas eran, pues bueno, la gestión era una de las competencias más importantes que tenían los municipios, que dicen que aquellos municipios con una población inferior a 20.000 habitantes deberán delegar en la organización local por encima, jerárquicamente, que serían en la península ibérica, en España, serían las diputaciones y en Canarias los cabildos. No es que se los den, sino que estos cabildos tienen que coordinar esto de tal manera que municipios pequeños, pongo por ejemplo el municipio de Betancuria, que tiene unos 600, 700 habitantes a lo sumo de derecho, pues resulta que puedan dar un servicio de calidad a pesar de tan pequeño número de ciudadanos. El asunto es que esto, que en principio parece que es una idea lógica de agrupar pequeños municipios para abaratar los gastos, ha hecho que los municipios en la práctica hayan perdido completamente el control y no sean los vecinos, los que pagan el suministro, los que puedan decir qué es lo que desean. ¿Cómo? Pues a través de el cabildo, que no actúa directamente, el cabildo que es un órgano electo, sino a través de una empresa asociada a autónoma, que es el Consejo Insular del Agua de Tenerife, y que por cierto tiene mucha autonomía. Hay este Consejo Insular de Agua de Tenerife, que sale con la ley de agua de los años 90, pues tiene dos órganos de gestión y de gobierno. Uno es el órgano general, la Asamblea General, que contiene 50 elementos, de los cuales 14 son representantes del Cabildo, 9 del Ayuntamiento, 14 y 9 son 23, y los demás son fundamentalmente representantes del sector empresarial. Como ven, están en minoría, pero en el Consejo de Gobierno, que está constituido por 16 consejeros, este desequilibrio se nota más porque aquí tengo la lista. El gobierno de Canarias de los 16 solo tiene uno, el Cabildo representa solo 4, los ayuntamientos 2, siendo los ayuntamientos realmente las personas que aportan, que tienen que pagar el agua y que son los responsables legales, como hemos visto por la ley de régimen local. Los consorcios de empresa pública, por ejemplo, Acuaes, Agua de Cuencas de España, etcétera, pues aporta uno, y las entidades concesionarias, es decir, Canaragua, Satocán, SACIR, Aqualia, etcétera, aportan 4. Las organizaciones agrarias, que también son, que están muy interesadas porque el agua es algo que le afecta, y el agua de muy buena calidad, porque normalmente en Tenerife estas organizaciones están relacionadas sobre todo con los plátanos, aportando, y las organizaciones empresariales, sindicales y consumidores solo aportan 2, pero lo más curioso es que justamente actualmente, cuando saqué esta tabla, solo estaba representada las organizaciones empresariales, y en cambio no se había elegido ni el representante, que tienen que compartirlo entre los sindicatos y los usuarios. Por lo tanto, este Consejo Insular de Agua es el que elaboró el plan hidrológico de Tenerife, que se llevó después al Parlamento de Canarias, y por lo tanto es una ley de obligado cumplimiento. ¿Qué ocurre si un ayuntamiento está en contra porque no quieren que le pongan una enorme depuradora, como ya muchos ayuntamientos lo han manifestado? Pueden acusarlo de prevaricación, y esto lo que digo yo no es una frase o un dicho retórico, sino real. Por ejemplo, el alcalde de la Victoria de Acentejo, que se negaba a que le metieran, que era en su municipio, además en un sitio, un espacio natural hermosísimo, una gran planta que es una refinería, porque estamos hablando de zonas, de plantas industriales, de fábricas realmente, con un enorme impacto ambiental. No quería, y cuando dejó de ser alcalde lo llevaron a juicio, y todavía está ahí pendiente de cómo sale esto, ¿no?
El cabildo, vamos a ver cómo se hace. El cabildo, como hemos dicho, es el que gestiona entonces las aguas de la mayoría, quitando las ciudades que tienen más de 20.000 habitantes, que de alguna manera también le han cedido a través de lo que es de la Federación de Municipios de Tenerife su control. El cabildo está aquí ponemos a los municipios, del conjunto de municipios de Tenerife, que, como hemos dicho, tiene un vínculo en relación al suministro y saneamiento de agua. A su vez, el Cabildo gestiona este aspecto lo gestiona el Consejo Insular de Agua de Tenerife y este Consejo Insular de Agua de Tenerife da la información técnica y dice lo que tiene que sacar. Y entonces el Cabildo, en el caso, por ejemplo, voy a poner un caso que ocurrió hace 3 meses, en plena pandemia, en el mes de noviembre, de un momento, a través del procedimiento de urgencia, es decir, no hubo ni siquiera un pleno municipal, le concede a esta empresa semipública que es Agua de las Cuencas de España, una desaladora del este de Tenerife, que corresponde a los ayuntamientos de Santiago del Teide, Guía y Sora, incluso coge agua de Granadilla, por un valor que solo la depuradora es de 15 millones y pico de euros y que después, entre otros aspectos, sistemas de bombeo y el IGI, se eleva a 18 millones de euros, que por cierto, en el acuerdo que firma el presidente del Cabildo sin pleno con Aquae, el 40% de ese gasto lo tendrá que pagar los vecinos en su recibo porque se hipoteca, es decir, Aquae adelanta ese dinero, pero después los vecinos los tendrán que pagar y evidentemente lo pagarán con intereses. Aquí aparece esto, sale a concursos, tendrá que salir un concurso y además un concurso europeo teniendo en cuenta el balance de gasto, es decir, no se puede presentar en principio pequeñas empresas, tienes que tener un aval, una garantía que suele ser millonaria teniendo en cuenta el valor de estas empresas, de estos concursos, y aparece inmediatamente Veolia y Suez a través de sus filiales en España, FCC, Aqualia, SACIR, Acciones, etcétera. Ellos, es decir, están vinculados, pero no, la vinculación no es solo de las empresas que van a concursar, en que van a presentar las pricas que saca Aquae, sino que Veolia y Suez también financia, por ejemplo, medios importantes de formación, como la revista técnica de medio ambiente o equipamientos y soluciones municipales, que son revistas que están prácticamente en todas las oficinas técnicas de la mayoría de los ayuntamientos y del cabildo. Si entran, no voy a hacerlo porque no tengo tiempo, si entran en esta revista verán que en el logo aparece Suez y casi toda la información tiene que ver con estas empresas, ¿no? Hemos visto la vinculación a través de concursos, hemos visto la vinculación a través de los concursos y por lo tanto y la vinculación que tiene el CIATEC con esta revista a través de los concursos. De esta manera se cierra un ciclo, pero no es un ciclo, no estamos hablando del proceso circular o el ciclo del agua, el ciclo de la energía, sino hablamos de un ciclo más bien mercantil y tecnológico. ¿Qué ocurre con las universidades canarias? Pues que desgraciadamente su participación es muy pequeña, prácticamente están al margen. Esperemos, es una de las peticiones que me gustaría que de esta conferencia pudiera salir para adelante, que se implicasen muchísimo más, sobre todo en la evaluación de los diferentes sistemas de depuración que tanto tienen que ver con la sostenibilidad, que estoy seguro que a las universidades, en particular a la Universidad de La Laguna y a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, le interesa. El negocio este se combina con el negocio del agua embotellada, fíjense todos estos logos, estos nombres que a su vez tienen que ver con las otras empresas, etcétera, pero no voy a hablar de esto porque todo el mundo sabe que en definitiva es otro problema también que tiene que ver con la privatización del agua y que se transforma en el enorme problema que tenemos la isla, que tiene todo el planeta, de los microplásticos. Uno de los aspectos que tiene, porque claro, esto después llega y se transforma en documentos públicos, y uno de los aspectos que tienen estos documentos públicos, que salen incluso a fase de concurso y de revisión por la población, es que mezclan conceptos de tal manera que un documento
eh, que lo van a tener que apoyar los políticos elegidos por los ciudadanos y no afortunadamente los técnicos, pero que claro, meten una serie de conceptos que pueden dar lugar a confusión, es decir, a veces no se engaña, pero tampoco se pone las cosas suficientemente claras para que se sepa exactamente los representantes del pueblo qué es lo que se vota. El Plan Hidrológico de Tenerife es un ejemplo de mezcla de conceptos que aparentemente los meten en el mismo documento y que uno pudiera pensar que es lo mismo. No todo lo mismo y no lo mismo depurar que regenerar. Antes lo dije, hay dos normas. La depuración está regulado por un decreto del 1996 y después hay un Real Decreto Legislativo que lo ha fundido, lo ha mejorado, y en los que está claro que se establece que depurar es competencia de los ayuntamientos. Pongo en verde aquellas competencias que son públicas y pondré en color naranja aquellas que son privadas o de la iniciativa empresarial. Por otro lado, el Real Decreto del 2007, del 1620, dice lo que es la regeneración y dice quien está obligado a pagar la regeneración de las aguas ya depuradas, es decir, las aguas aquellas que han sido depuradas, después pueden ser regeneradas. ¿Qué es regenerar? Quitarle la sal para que esas aguas se puedan utilizar, por ejemplo, en el riego de cultivos muy sensibles como lo es la platanera en la isla de Tenerife. No es lo mismo tampoco bombear y distribuir aguas negras que corresponde a los ayuntamientos, porque ya dije que son los vecinos los que tenemos que pagar todo lo concerniente al saneamiento, que bombear y distribuir aguas regeneradas, que ya son aguas, no son aguas residuales, sino son aguas que provienen de las aguas residuales, pero que ya no son contaminantes, que según lo que acabamos de ver, este Real Decreto, esta ley del año 2007, corresponde al que compra el agua. El problema es que si yo busco una manera de que se bombee antes de depurar, resulta que tendrán que ser los vecinos los que paguen el agua, el bombeo, que es una de las cuestiones más caras en el precio final del agua. Y voy a explicar esto de una manera más gráfica. Si yo tengo un municipio, como pretende el Plan Hidrológico de Tenerife, pongámoslo, digamos por ejemplo Los Silos, y tengo otro de la misma comarca, Buenavista del Norte o Garachico, y hay que coger y estas son las aguas residuales, y en vez de que estas aguas residuales caigan por gravedad, nosotros las vamos a elevar mediante un sistema de bombeo y la vamos a elevar a una cota de unos 200 metros donde ponemos esta gran instalación que es una mezcla de un EDAR, una estación de depuración de aguas residuales, y una instalación de regeneración de aguas ya depuradas. Las metemos aquí, el otro municipio hace exactamente lo mismo. ¿Para qué? Para que este agua, que ya es agua reutilizable, no tenga que pagar este señor el bombeo, sino que simplemente tenga que pagar la regeneración, la parte que corresponde a la regeneración. Pero el bombeo constituye el 40% del coste final del agua. Imagínense que nosotros, mediante la misma tecnología, simplemente cambiásemos las cotas. Es decir, que este municipio de Los Silos y este municipio de Buenavista del Norte lo que hicieran es bajar sus aguas, como siempre se ha hecho por gravedad, las aguas negras, siempre desde la época en que tanto los romanos como los árabes utilizaron redes de saneamiento para quitar las aguas sucias, utilizaron la gravedad. Si esta depuradora regeneradora estuviera en la parte inferior, de tal manera que no se tuviera que bombear este agua, las aguas regeneradas, en cambio, sí, tendrían que llevarse a este depósito para después ser redistribuidas. Por lo tanto, el problema es que en el precio final que tendría que pagar los regantes de platanera, etcétera, habría que pagar el precio incluido el bombeo, es decir, hablando en plata, ese agua costaría un 40% más caro que lo que cuesta a través de esta estrategia del plan. Es decir, estamos hablando de una subvención de los usuarios de la red de agua de alcantarillado para que a los regantes que utilizan este agua les salga el agua mucho más barato y que sea competitivo con el agua del mercado, de tal manera que también se altera, se modifica el agua de las galerías, etcétera, porque evidentemente
se está ya compitiendo de otra forma, cosa que tampoco parece muy lícito que con dinero público se subvencione un tipo de actividad empresarial, en este caso la de los propietarios del agua, en relación a otras, ¿no? Voy a poner aquí una cota y esto es una tabla donde pongo desde 800 metros, que es la altura a la que se encuentran las galerías, etcétera, y a menos 30, que es la altura a la que se encuentra debajo del nivel del mar a la que terminan los emisarios. Y lo pongo porque ya verán cuál es el disparate que hacen las aguas nuestras, que a veces tienen que subir y bajar desde el mar hasta arriba, hasta 2 veces, eh, lo cual es de loco, ¿no? Teniendo en cuenta que estas islas tienen diferencias de altura entre 0 a 500, 600, 800 metros, ¿no? La desalación del agua se hace evidentemente en la cota cero porque es una de las mayores fuentes, como hemos dicho al principio, de agua de mar, de agua potable en este momento, que se mezcla, se compara con el agua de manantial de galería, que es un agua de magnífica calidad, pero que tiene un problema, que son los contenidos altos de flúor. Estas empresas lo que han hecho es mezclar con agua de pozo, que son de muy mala calidad, porque después de 120 años de agricultura intensiva del plátano, etcétera, el subsuelo de la isla de Tenerife está lleno de nitratos, etcétera, y además de productos persistentes, productos que provienen de insecticidas, fungicidas, biocidas, etcétera. Esas aguas de pozo se mezclan porque tienen un nivel muy bajo de flúor, y la normativa sobre el abasto en relación al flúor dice que solo puede tener 1,5 miligramos por cada litro de agua el agua que consumimos. A una altura, pongamos, de 250 metros, se pone el depósito y la planta de tratamiento de agua de los pueblos, de los municipios, ¿no? Y los municipios, pues aquí puestos, suelen vivir entre 50 a 150 metros la mayoría de los municipios, de los pueblos de las Islas Canarias. Por lo tanto, el agua, pues lógicamente tiene que estar debajo. Pero claro, las redes de saneamiento actuales y lo que es lógico siempre estarán por debajo, terminarán en una cota que es inferior a la cota donde está el pueblo. Si el pueblo está a 150 metros, pues las aguas terminarán más bajas. Y teniendo en cuenta que muchos de estos pueblos, bueno, pues llegan hasta la costa, pues ahí, a la altura de unos 50 metros, suelen ponerse las plantas de bombeo de agua negra. Pero ¿cómo que bombeo de agua negra? Sí, porque el Plan Hidrológico de Tenerife nos dice que la depuradora, en vez de ponerla aquí, que entonces no necesitaríamos bombeo, la van a poner aquí arriba a una cota de unos 200 metros, porque así se ahorran después el bombeo concerniente a la regeneración. Por lo tanto, la planta de bombeo de aguas negras, que suelen dar muy mal olor, suelen estar en la costa, y con ellas se impulsa el agua desde la costa a unos 200 metros, 250 metros, que es donde el Plan Hidrológico de Tenerife tiene previsto poner la mayoría de sus depuradoras, plantas regeneradoras. La depuración lleva implícito, la regeneración lleva implícito la existencia de emisarios del mar. ¿Por qué? Porque regenerar agua es simplemente quitarle las sales. Y estas plantas lo que hacen es, si imagínense que llegan 3 o vamos a ponerle de 3 o de cada 4 litros de agua, uno, en función de la calidad del agua, uno se tiene que tirar al mar. Y en ese agua, ese rechazo que se tira al mar, mediante estas técnicas de electrodiálisis o osmosis inversa, ahí se concentra todas las sales, y además algo que es importantísimo en la depuración, que son los niveles de nitrógeno y fósforo, que el método de depuración de lodos activados es muy malo, pero se quita después mediante la regeneración. Es decir, ahí hay otra confusión que veremos, que no es lo mismo regenerar que tratamiento terciario. Pero estas plantas que ha hecho esta tecnología de mezclar las dos cosas, pero a llamarlo todo depuración, lo hace. Estas aguas entonces de 3 litros, vamos a suponer 2 se utilizarán para depositarla y que el vendedor se lo venda a los regantes, y uno irá al mar, con lo que es verdad que el Plan Hidrológico de Tenerife reduce el número importantísimo de emisarios, pero lo reduce de unos 200, que es lo que existe en la actualidad entre emisarios legales y emisarios
ilegales o no controlados, los reduce al menos a 13, que serán grandes emisarios que echan menos volumen que el que se echaba antes, prácticamente entre un tercio, entre el 25 al 33%, pero con una enorme concentración a lo que hay que añadirle además toda la química que exige la regeneración de las membranas. Las membranas tienen que ser tratadas con lejía, con ácido sulfúrico, etcétera, etcétera, para que no se degraden. Al final, lo peor es que este vendedor no solo le vende a los regantes, sino que los municipios tienen que comprar agua, es decir, su propia agua la vuelven a comprar porque evidentemente los municipios tienen un gasto de agua para los jardines, para la limpieza de las calles, para tener agua para depósito, para el sistema ripiario de los cauces y sobre todo también para los incendios forestales. Es decir, el carísimo ciclo del bombeo, si ahora empezamos a darnos cuenta todas cómo se va uniendo una cosa con otra cosa, nos da lugar a algo que es un disparate. Es decir, en esta ocasión el agua sube, baja, viene y vuelve otra vez a subir para el final. Para el final, el propio municipio, que es el propietario de las aguas de saneamiento, que aunque vengan de empresas, de galerías privadas, al final son públicas porque son los vecinos los que la compran y la red de saneamiento municipal se vuelven a convertir en privada y encima hay que volverlas a pagar. Es decir, por el mismo agua, los vecinos con este plan hidrológico tendremos que pagar dos veces. Como hemos dicho, no es lo mismo el tratamiento terciario, que es quitarle el nitrógeno y el fósforo, a regenerar o desalar agua. Y eso es importante porque en el plan hidrológico de Tenerife se habla de técnicas para quitar el nitrógeno y el fósforo, como las técnicas de membrana mediante electrodiálisis, que no son técnicas para quitar el nitrógeno y el fósforo en otro tipo de depuración como las que vamos a hablar nosotros. Tanto el nitrógeno como el fósforo son fitonutrientes y por lo tanto los mejores métodos que se utilizan actualmente es darle ese agua, pasarlo por lechos verdes o lugares donde hayan plantas que las van a utilizar ese nitrógeno y ese fósforo, o hayan cianobacterias como en las lagunas, que van a comer y van a necesitar, porque aunque hablemos en el caso de la laguna de bacterias que pueden ser autótrofas, es decir, que no necesitan alimentarse de materia orgánica, en cambio el fósforo sobre todo siempre es necesario. Por lo tanto, lo que hace el tratamiento terciario en las plantas del CIATER es dejárselo a la regeneración y entonces mediante un tratamiento de membrana, es decir, una especie de filtro que utiliza el campo eléctrico para quitar los iones, se quita el sodio, que es el elemento más grave, también se quita el calcio, que podría ser un fitonutriente, podría tener interés, se le quita el sodio, se le quita el calcio, pero se le quita el nitrógeno y el fósforo y se manda al rechazo. La tecnología de la regeneración del agua es una de las grandes competencias que tiene esta multinacional que ya la hemos citado varias veces, que es Suez. Vamos a ver también de lo que es la depuración anaerobia, aerobia y la industria sostenible. Hay muchos tipos de depuración. Aquí voy a pasar este capítulo rápidamente porque yo quería hablar de otros capítulos, sobre todo cómo los documentos no viven, pero esto sería una clásica depuradora, un EDAR de osmosis de lodos activados, en las que lo más importante, aquí vemos unos tanques, suelen haber al menos dos tanques. El primer tanque recibe el agua, un tanque de decantación. Previamente tiene que haber un pretratamiento para quitarle los aceites y las grasas, algo que después insistiré. Primer tanque por decantación se cae lo más pesado y después pasa a otro estanque donde hay que inyectarle aire o agitarlo, que consume mucha energía porque tendremos que utilizar bombas, bombeo para que se le metan agua. Hace falta que por cada habitante día se le inyecte 60 gramos de oxígeno puro, que pues 80 gramos 60 gramos de oxígeno puro es mucho más de aire, teniendo en cuenta que el aire solo tiene un 20% de oxígeno y además no todo el aire, todo el oxígeno es captado por las bacterias que van a depurar ese agua. Eso que es que cuesta mucho, que gasta mucha energía externa, también lo puede hacer un sistema. En este caso tenemos aquí un humedal
un humedal que se llama subsuperficial. El agua entra por aquí y el agua pasa por debajo, esto se entierra y entonces las raíces de estas plantas son las que le aportan el oxígeno. Son plantas y no necesitan energía eléctrica para fabricar oxígeno, sino lo fabrican directamente del dióxido de carbono que están en el aire, que lo convierten en oxígeno a través de la fotosíntesis. Por lo tanto, un humedal es no solo te ahorras energía, sino también es un sumidero de CO2. Esto también es un filtro, también un sistema aeróbico bastante eficaz, que son los lechos, en este caso se llama un lecho de turba, donde el agua va pasando sin necesidad de airearla mediante bomba y va pasando, se va filtrando a través de las turbas que tienen que hacer una acción. El problema que tiene tanto este como este, que son, los tres son sistemas aeróbicos, pero este y este, es que el agua se ve, por lo tanto, el agua sucia pues emite olores y son uno de los problemas que tienen estas plantas, tanto los EDAR convencionales, los que tenemos en Santa Cruz, la mayoría son de lodos activados, como estas plantas que son mucho más sostenibles, tienen mucho menos gasto, pero que se utilizan pocos en Canarias y que habría que cambiar la turba cada 5 o 6 años. También tenemos un sistema aeróbico muy eficiente en el que es simplemente una laguna, una serie de lagunas, en vez de tener estos 2 o 3 estanques que tiene esto, que son el segundo donde se produce el biodigestor aeróbico que consume oxígeno. Aquí tenemos 3 estanques que son 3 lagunas y en las que hay cianobacterias, y las cianobacterias y plantas también son capaces de captar el dióxido de carbono del aire y fabricar oxígeno que se le aporta al agua. Un problema que tienen las lagunas, igual que tienen los lechos verdes o los lechos de turba, es que el agua está en contacto con el aire y también emiten olores, sobre todo en la primera laguna, ¿no? Pero son muy eficientes y más eficientes que las máquinas, porque una bacteria o una planta tiene una capacidad de captar energía y de producir oxígeno mayor que la que todavía la humanidad, la ciencia ha fabricado. Y ahora voy a poner 2 ejemplos de pequeñas depuradoras anaerobias. Uno es un ejemplo que lo pongo, es un humilde reactor Inhofe. Inhofe era un ingeniero alemán que se fue a América y observó que en la parte alta de la Amazonía, en la zona de Perú, incluso Venezuela y Colombia, había comunidades de indígenas que había una enorme mortalidad debido a las aguas fecales. Entonces inventó este reactor donde es algo totalmente sin máquina, donde entra el agua sucia, se queda aquí y sale limpia, se produce una depuración también debido a bacterias. Todas estas necesitan bacterias, en este caso son bacterias anaerobias, es decir, que no necesita aire, producen lo que se llama una depuración reductora y los lodos se van acumulando con el tiempo, cada cierto tiempo se quitan. Es una depuradora muy eficaz, es muy barata y que ha cumplido un rol. Lo que pasa es que su volumen está pensado para pequeñas cantidades, no muy grandes. Luego hay otra depuradora, otros reactores, también anaerobio, en esto se llama un reactor de flujo ascendente, por eso se llama anaerobio, a veces en español se llama USB, se llama en inglés, pero aquí lo llamamos RAFA, ¿no? Reactor anaerobio de flujo ascendente. El agua entra por aquí, sale por aquí y produce biogás, produce una mezcla de dióxido de carbono, de hidrógeno y de metano, que nosotros o que en estos sitios se utiliza para, eh, para después obtener metano, que nosotros en nuestro plan lo utilizamos para calentar el agua que entra y mejorar la eficacia, es decir, disminuir el tiempo de retención que necesita el agua dentro de estos reactores. Esto que parece una máquina es lo que nosotros proponemos, pero nosotros no proponemos esto una máquina porque esto está así, esto es un esquema y en realidad esto puede ser un verdadero estanque, una mareta con piedra que no tenga impacto visual. La ventaja respecto a esto,
También tiene desventaja, como por ejemplo es más lenta la depuración que en este caso, pero tiene ventaja en que el agua no está en contacto directo con el medio y por lo tanto no produce en absoluto ningún tipo de gases, ¿no? La clave, la superficie es importante. ¿Cuánto necesito para generar? Pues normalmente ya veremos que las superficies son prácticamente iguales, incluso puede ser más pequeña los sistemas que vamos a plantear, pero bueno, la superficie, la energía, si se compra, si se necesita comprar energía del exterior y con ello los gases que se emiten, si produce o no produce olores, ¿cuál es el comportamiento que tiene sobre al nitrógeno y al fósforo? Importantísimo, porque si el agua depurada le quita la materia orgánica, pero contra el nitrógeno y el fósforo tiene poco éxito, esas aguas, si se tiran a un barranco o llegan al mar, que suelen llegar al mar, pues producen eutrofización, es decir, pueden permitir que especies indeseables en ese medio se desarrollen, y dentro de esas especies indeseables pueden haber algas, pero también pueden haber bacterias. Si se crean algas, ese alga le quita el oxígeno a otras especies y los peces se mueren. Es un problema que tiene la eutrofización. El mantenimiento, evidentemente, cuando hay máquinas, más caro es el mantenimiento y más técnico es el mantenimiento. El impacto visual, que ya veremos que es importante, el impacto ambiental, en el sentido si produce emisiones de gases invernaderos, si produce olores, etcétera, y de quién son las patentes. La diferencia es que aquí lo único que tiene patente actualmente son las depuradoras de lodos activadas, accionadas mediante plantas de tratamiento de membrana. Aquí puesto lo que es un reactor aeróbico y un reactor anaerobio, no quiero insistir mucho porque esto es una parte muy técnica y normalmente el conferenciante medio no quiere volverse loco con esto, pero simplemente le diré que en las depuradoras anaerobias, pues por ejemplo, no pasa nada si le llega el agua con aceite, con detergente. En cambio, en los sistemas aeróbicos, los habituales, los lodos activados, o fangos activados, hay que tratarlos previamente, hay que tener una planta de tratamiento que también utiliza oxígeno para producir burbujas, por lo tanto es un gasto que se le suma a la oxigenación de los reactores. La superficie, bueno, depende de muchas cosas. Ya veremos que depende, sobre todo si estos son reactores, depende de la profundidad del reactor. Es decir, la ventaja que podemos tener es que un reactor, como se trata de volumen, podemos hacerlo muy profundo, con lo que el volumen para el mismo volumen tiene menos superficie. Lo que ocurre es que los reactores, hemos dicho, es más lento, y aquí está uno de los problemas, mientras que la retención de un sistema completo aeróbico es menor de un día. En estos casos el tiempo nuestro va a ser superior, va a estar oscilar entre 11 a 12 días, que es lo que plantea nuestra depuradora. Por eso tenemos que hacer reactores grandes de alto volumen, y eso, en contra de lo que algunos piensan, no es que nosotros propongamos un sistema que es muchísimo más barato, es bastante más barato, pero tampoco es ninguna bagatela, porque hay que hacer reactores, hay que hacer superficies que tengan mucho volumen, o sea, reactores, sitios cerrados que tengan bastante volumen para coger las aguas de un pueblo y tenerlas guardadas durante 11 días, ¿no? Ese es el gran problema. Una de las grandes ventajas que tiene uno respecto a otro es que el gas en los aeróbicos se produce un 20% de gas, pero el resto lo que produce son lodos, y en cambio es inverso, es decir, en la depuración anaerobia la materia orgánica se transforma fundamentalmente en gas metano o hidrógeno y CO2, y esto se produce, el resto es el 20%, y en los sistemas mixtos que nosotros vamos a plantear, vamos a ver que ese 20% de lodo no va tampoco a tener que tirarse al PIR, sino que pasa a la fase, a una segunda fase que ahora, como ahora veremos, que lo va a utilizar como abono. Y por último, lo más interesante es que mientras los sistemas aeróbicos consumen energía, estamos hablando de 1 kWh por metro cúbico, pues los sistemas anaerobios no consumen energía, más aún generan energía, porque hemos dicho que generan metano, y ese metano se va a utilizar para calentar el propio agua, pero incluso si no tenemos interés porque no hay mucho flujo de agua y no nos interesa calentar el agua porque tenemos espacio y volumen suficiente, lo que se hace es se puede utilizar esa energía remanente para fabricar energía eléctrica a través de sistemas electrógenos que funcionan con metano.
he dicho, de hecho, de alguna manera ya he explicado cuáles son las ventajas de uno y de otro, pero como hemos dicho, no necesita la anaerobia, no necesita oxígeno, no necesita turbina, no necesita decantador primario, es decir, entra el agua directamente al reactor y el valor se puede utilizar, pero también tiene ventaja, desventaja, es más lento, ya lo hemos dicho, bastante más lento, es 20 veces más lento. Pero eso, evidentemente, cuando se diseña tenemos que tener en cuenta entonces que eso implica que el agua se tiene que retener. Aunque ser lento es una desventaja, en principio es una ventaja respecto sobre todo a las moléculas difícil de tratar. Por ejemplo, insecticidas, por ejemplo, antibióticos, etcétera, que llegan al agua y que en una depuración anaerobia larga y después con una fase de afino que va a ser aeróbica, como veremos en la propuesta nuestra, pues se tratan, es decir, que tienen una mejor respuesta frente a las moléculas persistentes que la depuración anaerobia no puede con ella. Es más sensible a los tóxicos, y esto no lo quiero engañar, es decir, si una persona coge y empieza a echar ácido sulfúrico por el retrete para limpiarlo, etcétera, etcétera, y utiliza 3 o 4 botellas de ácido sulfúrico y ese agua llega, baja tanto el pH que si llega al reactor podría cargarse las bacterias, pero bueno, eso ocurre y eso está penado, pero bueno, es un hecho que si después hay que esperar a que se recupere el, el reactor, tenemos que pasar unos días. Por lo tanto, evidentemente, esto como siempre, hay que ser estricto en que la población, bueno, mientras no le va más a volver loco con el aceite, aunque el aceite lo lógico es recuperarlo porque el aceite es un bien que puede utilizarse, casi todo el diésel, el gasoil, utiliza entre un 5 y un 10% de aceite que proviene de freír papa, ¿no? El biodiesel, pues, pero en cambio podemos echar, podemos limpiar sin problemas con detergente nuestro caldero y quieras lo que no pasa nada con la depuración anaerobia. En cambio, lo que no podemos echar es enormes cantidades de ácido fuerte porque podemos bajarlo, pero en fin, eso es algo que es lógico y que está prohibido, por cierto. Y esto que también lo último, que prefiere alta contaminación, puede ser un problema si, por ejemplo, llueve mucho y el agua de la lluvia entra, se mezcla con el agua y entra al reactor y baja la carga, porque entonces no es que no se rompe, pero es más lento, o sea, es mejor con carga alta. Pero eso se puede entender que es un defecto o puede ser un avance, porque claro, quiere decir que las aguas, ¿sí? Podemos admitir algún tipo de industria que utiliza, si no estamos hablando de productos que alteran mucho el pH, es decir, como pueden ser echar ácido, o una quesería que echa enormes cantidades de ácido láctico, repito, eso está prohibido por ley, pero bueno, pero podemos tener un montón de fábricas que limpian, o sea, limpiadores industriales, planchadoras, dulcerías, etcétera, que a pesar de mandar una gran carga al agua, la depuradora anaerobia y mixta, como vamos a plantear, responde muy bien, ¿no? Por supuesto, antes lo expliqué, la construcción de un reactor anaerobio en general es más caro que la construcción del reactor aerobio, pero las depuradoras estas que nos planta el CIAT no solo es el reactor aerobio, sino que después tiene las plantas de desalación, necesitan al menos otro reactor y además una planta de pretratamiento. Por lo tanto, en el conjunto sale bastante más barato el modelo que nosotros planteamos que el modelo que plantea el Consejo Insular de Agua de Tenerife. El sistema mixto es lo que nosotros hemos planteado y voy a ir un poquito más rápido. Aquí tenemos el reactor, el agua entra por debajo y sube. Aquí hay una serie de fases, hay 3 fases, pero bueno, no me voy a meter. Y desprende, por este sitio, desprende hidrógeno y hidrógeno, CO2 y metano que se va a utilizar como combustible sobre todo para calentar la manta del propio reactor o el agua que entra y eso mejora el rendimiento, es decir, la velocidad. ¿Qué significa mejora la velocidad? Que a lo mejor en vez de utilizar 11 días aquí dentro, pues basta con 9 días de retención. El agua sale,
Pero esto no es solo el EDAR. Este agua no sale completamente depurada, porque tiene nitrógeno, tiene fósforo e incluso todavía tiene algo de materia orgánica. Pero lo pasamos a una fase ahora que sí es oxidativa, es decir, que es aeróbica, aeróbica, en los que le va a dar oxígeno las plantas. Este agua entra por debajo y va a subir y bajar mediante una especie de sierra, de tal manera que nunca va a estar en la parte superior de esta especie de cultivo hidropónico, pero el oxígeno, las micorrizas, que es la unión entre las bacterias, los hongos y las raíces de esas plantas, son las que terminan de coger esa materia orgánica, alimentarla de tal manera que la materia orgánica que lleva por aquí, con los lodos, etcétera, van a hacer crecer estas plantas y tal. ¿Qué quiere decir? Que el mantenimiento final de esto lo van a llevar, por ejemplo, cuadrillas de jardineros o de personas que saben trabajar de tal manera que cada cierto tiempo, cada 6 o 8 meses, pues se tendrán que podar estos cañaverales que podrán tener incluso un uso después interesante para hacer mantas de ganado o lo que sea. Es interesante esto porque además de que tiene ese valor añadido que es importante en un sistema sostenible, quita el nitrógeno y el fósforo que son fitonutrientes. De tal manera que este agua que está aquí ya se puede utilizar, incluso se puede utilizar para limpiar los barrancos, porque al no tener niveles altos de nitrógeno ni de fósforo, o sea, se podría tirar directamente al barranco, mantener la flora del barranco, mantener las aves, etcétera, etcétera. Pero por supuesto, evidentemente también se puede reutilizar, es agua depurada, que puede tener niveles de sal alta, porque todas las depuradoras, el agua tiene los niveles de sal que entra, la sal no se trata de una depuradora, pero o sea, no hace falta que se regenere para quitarle el nitrógeno. Es decir, estas depuradoras sí actúan, sí hacen el sistema terciario, es decir, quitan el nitrógeno del fósforo, y el agua lo que tiene será la sal que se le pone, y eso evidentemente se tendrá que regular mediante enseñarle a la gente que, bueno, no tienes problema si se te va un poco de aceite por el sumidero, pero si coges la sal que hiciste del pescado a la sal o hiciste un sancocho, no lo tires en el sumidero, sino tíralo en la basura de resto y que se lleve con el resto de la basura en vez de tirarlo por el sumidero. Aquí tenemos un ejemplo. eh, José Luis Perazacano es una de las personas que llevan haciendo en la isla de Tenerife desde hace más de 20 y pico años depuradora. Fue el primero que se dedicó a esta tecnología. Y además de hacerla y con un enorme éxito y que están funcionando sin problema de ningún tipo, consiguió ver algo que es importante, es decir, esto está escalado de tal manera que la gravedad es un aliado nuestro. Este sería el reactor anaerobio, pasa al humedal subsuperficial, pasa por debajo del agua, aunque aquí no he puesto que el agua sube y baja, pero para que se entienda, y después sale y va al depósito. Estos aspectos lo vamos a ver en la realidad. Esto sería esto. Aquí estamos viendo una depuradora en el Carrizal, en el macizo de Teno, donde vemos que es un edificio completamente integrado en el ambiente, no tiene olores y la gente puede visitarlo. De hecho, puede ser un sitio lúdico, incluso un lugar, podría tener encima un restaurante y tener un bar que no afecta en absoluto. Y aquí tenemos un ejemplo que valida lo que estoy diciendo. Estamos hablando de el espacio que acaba la UNESCO de declarar Patrimonio Mundial, Piedras Caídas en el centro de Gran Canaria. Esto es la depuradora que está en ese sitio, en Acusa, y vemos aquí que tienen los tres aspectos que aquí aparecen. Es decir, el primero sería el reactor aquí y vemos que arriba es un mirador. Viene la gente por este caminito, entra y es un mirador. Esto es este pequeño humedal, es muy pequeñito ese humedal debido, entre otras cosas, porque no hacía falta, las cantidades de agua aquí no son muy grandes y no hacía falta hacerlo grande, pero tenemos aquí el humedal y por último el último tanque. Quiero decir algo interesante, el año pasado que se abrió esto, coincidió después con el desafortunado incendio que hubo
en Gran Canaria, y gracias al agua que esto estaba saliendo, muchas especies, muchas aves, pequeñas especies, conejos, etcétera, se salvaron gracias a este depósito que permitió que esas aves pudieran beber y que se pudiera incluso refrescar cuando todo lo de alrededor estaba ardiendo, ¿no? José Luis Peraza ha tenido la gran idea de futuro de integrar algo que de entrada es antipático como un EDAR, una depuradora de agua, y lo ha integrado como un espacio de uso compartido, que es la gran apuesta que tenemos en Canarias, porque si hay algo es importante en Canarias es el paisaje y es el medio natural, y por eso nosotros estamos luchando. El proyecto oficial del Plan Hidrológico de Tenerife pues plantea lo siguiente. Voy a hablar del caso de la Isla Baja, para el que nosotros estamos con los que estamos colaborando, haciendo nuestra humilde ayuda, simplemente, hombre, por amor al arte, evidentemente. Se trata de esto, de coger las aguas de Garachico. Estos son bombas que funcionan con energía eléctrica, y empezarlas a bombear. Si esto estamos aquí a 100 metros y 10 metros de altura, he puesto 10 metros porque Buenavista del Norte tiene una zona turística que está en la costa. Bueno, pues todas esas aguas se tienen que bombear según el plan hidrológico de Tenerife propuesto por el CIATEC, y que todavía no está completamente y que esperemos que no se realice. Lo quieren llevar a un sitio, el EDAR esta, que está a una altura de 200 metros. Todo esto son aguas negras, y ahí está el gran truco: se bombean aguas negras, que serán los vecinos de todos estos tres municipios quienes tienen que pagar este bombeo. Ahí se afina, es decir, esta es la planta regeneradora, el mismo sitio, y ese agua, al refinarlo, si dicho, entran 3 litros, 2 van para acá y 1 va al mar. Por lo tanto, el emisario de los hilos, el emisario que termina el agua en el charco de la Araña, no lo podrán quitar. Es decir, aunque el plan hidrológico de Tenerife dice que quieren quitar los emisarios, en realidad van a reducir 200 emisarios, como dije antes, en 13, de enorme riesgo, porque vienen el agua con todas las sales, es decir, las sales se concentran aquí, los productos químicos, el nitrógeno y el fósforo, además de los metales pesados que por afino se separan. Ese agua es apta para el riego y, como ven, está en un sitio alto, porque así se pueden regar las plataneras de las medianías. En cambio, nosotros hacemos una cuestión que es bastante simple, no tenemos diferentes alternativas, pero la primera alternativa es muy simple, la que nosotros teníamos. Tenemos aquí Garay Chico, cada una nos llenamos esto de tuberías de aguas negras, cada pueblo gestiona su depuradora. Fíjense que aquí estamos las depuradoras grandes que tratarían los cascos, y aquí estas, por ejemplo, ya existen. Son las de Macizo de Teno, el Carrizal, Masca, Bolisco, la Pardela, la Portela, etcétera. Hay 4. Y entonces Teno Alto. Y entonces, lógicamente, es absurdo conectar esos pueblos, están muy aislados y están alejados con barrancos, etcétera, una orografía hermosa pero dura, para llevar el agua, para llevar tuberías de aguas negras, no. Hacemos la depuración ahí, y ahí en esos sitios se aprovechará el agua en función de los caudales. Si los caudales son pequeños, pues se aprovechará para mantener las huertas, para limpiar las calles y para mantener las aves, etcétera, como antes dije en Acusa. Las dos grandes que tenemos, porque hay dos pueblos cascos, hemos dicho, hay una zona más costera y una zona más arriba, pues sería más lógico utilizar dos depuradoras que también tener que empezar a enlazar las unas con otras, porque están separadas y hay un rollo de bombeo, ¿no? Por lo tanto, también tenemos dos depuradoras en Buenavista del Norte. Por lo tanto, el plan hidrológico de Buenavista del Norte necesita 6 depuradoras, de las cuales ya tiene 4. De esas 6 depuradoras, el agua que se utiliza se va a utilizar para uso municipal. Agua que, repito, limpiar calles, regar jardines, incluso tener un depósito para, en su momento, si fuera pertinente, y desgraciadamente cada vez lo es más, tener agua dulce para apagar incendios forestales, porque uno de los problemas que tenemos nosotros es que estamos apagando los incendios forestales con agua de mar. Evidentemente hay que apagar el incendio, pero estamos salando, y quitar el agua del acuífero no es una cuestión de hoy para mañana, sino que a veces ese sal que le metemos de una manera rápida, después tardamos
décadas, incluso siglos en que se vaya. Los silos también tienen en Tierra del Trigo, está muy alejado de allí, por lo tanto no tiene sentido que esto hagamos una enorme tubería, por lo tanto en Tierra del Trigo haría una pequeña depuradora, son muy pocas casas, y entonces una pequeña depuradora similar a la de Masca para unos 500 o menos habitantes equivalentes, y luego esta depuradora que trata para los 4.000 habitantes equivalentes del casco, pues haría lo mismo, una depuradora en la que se utilizaría ese agua para el uso municipal, y en el caso que hiciera falta que hubiera remanente, pues incluso se podría utilizar, ya hemos dicho, para apagar los incendios, y incluso para recargar el acuífero, es decir, utilizar un pozo, ya sea agua limpia, para ir a recargar los acuíferos que están muy tocados, como he dicho, por el uso de años y años de nitrato, y otros productos fitosanitarios que se han utilizado en el cultivo extensivo de la platanera. En el Garachico planteábamos la necesidad de un EVAR. El Garachico, sabemos el problema que tiene las inundaciones, ahí mantener las aguas del Garachico, que a veces está incluso por debajo del nivel del mar, entonces ahí sí se tiene que elevar el agua, pero aún ese EVAR ya está hecho, porque actualmente en la zona del Polvillo ahí tiene un sitio, un EVAR, una estación, de hecho la hizo SACIR, que en su momento era una planta de tratamiento de agua que podía estar conectada a un emisario, pero lo han transformado en una zona de bombeo para llevar este agua de aquí hasta aquí para sacarlo por el, el emisario que existe en los silos. Bueno, donde está actualmente esa planta de bombeo, pues subir el agua ahí podría establecerse el nivel, el mixto, la depuradora que estamos hablando. Este sería nuestro primer proyecto, el proyecto que hemos hecho. Lo que pasa que en este tiempo una sentencia obliga una sentencia obliga a que el agua de Garachico se tenga que tirar la depuración, pues la estaban tirando sin tratar, aunque la podrían haber tratado porque ya tienen esa depuradora, esa planta de tratamiento. No es un EDAR completo, es un ETAR, es decir, no es una estación de depuración de agua, sino una estación de depuración de aguas residuales, pero la única diferencia es que la calidad del agua final es un poco menor, pero no es lo mismo tirar agua sucia que tirar agua ya previamente tratada. Tuvieron tirando agua sucia, no sé los intereses, porque al final un juez mandó a que el agua se tuviera que llevar a los silos, y ahora mismo esto se tiene que modificar, y en los silos hemos tenido que plantear una alternativa que recoja sus aguas y la de Garachico, lo cual es el plan que hemos presentado al ayuntamiento. Otra alternativa sería, bueno, si ustedes quieren, si el cabildo insiste en que hay que regenerar el agua, pues aquí plantaríamos estas aguas ya depuradas que vienen de estos tres sistemas, se pasarían a una planta de afino, pero esa planta de afino no la vamos a poner arriba, sino las ponemos aquí abajo, y el agua ya afinada, que ha perdido el 25%, se bombeará. Fíjense que esto implica una cosa: si aquí me llegan 3 litros de agua y uno lo tiro al mar, solo tengo que bombear al depósito 2 litros de agua, con lo que el ahorro de la energía, ya solo por eso ahorro un 33% de la energía. Ahora en cambio se sube toda el agua negra, que además pesa más porque las aguas sucias son más pesadas que las aguas limpias, y además después de esas aguas se tiene que tirar un tercio al mar. Esta es otra posibilidad. Evidentemente esta posibilidad consume energía eléctrica. Hay una variación de esta posibilidad que, bueno, eso sería cuestión fundamentalmente del municipio de Buenavista del Norte. Si esto es lo que se decide al final, pues utilizar un parque eólico actualmente que no le dan al ayuntamiento, que es copropietario, ni siquiera para pagar todo el alumbrado público, y que podría utilizarse como fuente alternativa para el afino sin tener que utilizar energía fósil, con lo que incluso afinando aquí el agua y bombeándolo, porque esto daría energía suficiente para el afino y para bombearlo, pues no tendríamos que estar emitiendo agua al mar. En cualquier caso, ambos sistemas exigen tener un emisario, por lo tanto no estoy muy contento con esto, pero bueno, esto se adapta totalmente a la filosofía que dice el Consejo Insular de Agua de Tenerife de regenerar las aguas. Hay una propuesta mucho más interesante, que es utilizar plantas de regeneración, pero no plantas de regeneración de las aguas ya
usadas, las aguas sucias, sino utilizar las aguas de la cumbre, que son excelentes si no fuera por el flúor, de tal manera que mediante en la estación de tratamiento de esas aguas, las aguas se potabilizasen mediante un sistema de electrodiálisis o por membrana o osmosis inversa o mediante un sistema de zeolita, que es una patente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que se está utilizando en Etiopía, donde también las aguas tienen mucho flúor y que existe incluso una empresa en Tenerife que ya tiene esa patente y que están fabricando zeolita para que el agua pueda ser, que se le quita el flúor. El rechazo, en cualquier caso, de esas aguas que vienen de cumbre, que tienen muy bajo contenido salino, excepto el flúor, ese rechazo no hay que tirarlo al mar porque ese rechazo no tiene mucha sal, tiene flúor, pero el flúor que yo sepa no le afecta a las calles para su limpieza ni afecta a los jardines para su riego. Por lo tanto, ese agua del rechazo se puede sumar a las aguas que después nosotros también obtendríamos del uso municipal de la depuración para obtener un caudal de agua muy importante y además el gran logro es que conseguiríamos que las aguas de abasto fueran de una calidad enorme sin que los vecinos tuvieran que consumir agua embotellada bajo ningún concepto, simplemente porque el agua que le saldría por los grifos sería agua excelente. No nos olvidemos que Agua y otras empresas lo que hacen es coger agua de galería y las tratan para quitarle el fluoruro, el resto es lo mismo. Pues eso se podría hacer con eso. ¿Haría falta energía? Sí, ya hemos planteado que se puede utilizar energía del parque de Teno si se quiere, pero también se puede utilizar estas plantas. Necesitan muy poca energía porque es muy poco la sal que contiene y mediante hay proyectos, tengo un proyecto que en otro momento podría plantearle, que de utilizar energía fotovoltaica en estos tratamientos de electrodiálisis reversible osmosis inversa. Esta sería la última propuesta, como siempre, el agua que sale para uso municipal, repito, limpiezas de calles, etcétera, etcétera, y también si hubiese recarga, porque hay mucha agua y sobra, pues si hubiese exceso, para recargar los pozos, ya que tenemos el acuífero del norte de Tenerife muy tocado. En esta zona, en esta finca, propiedad del ayuntamiento, el ayuntamiento tiene aquí una parcela de unos 7.000 metros, de los cuales 5.000 metros están sin usar. En medio tienen una estación meteorológica. Ahí se podría plantear. Aquí está la zona donde en este sitio aparece un bombeo. De aquí sale el emisario actual. Y las aguas, pues en vez de llegar a este bombeo, se llevarían aquí. Hay una cota de una altura que no llega a los 30 metros. Y ven que hay un caminito que lleva a la zona de expansión, la playa, etcétera, etcétera. Por este caminito es muy interesante, además de haber una carretera por donde pueden llegar los coches y bueno, y las guaguas y lo que haga falta. Pero por este caminito, la gente por aquí podría subir aquí porque lo que planteamos no es poner una instalación incómoda, una depuradora, sino poner un espacio cómodo, sostenible, compartido, donde la depuración se une, por ejemplo, también al estudio, a un CEPA, una zona especial de protección de aves, etcétera, etcétera, que es el proyecto integrado que nosotros hemos puesto. Desde el punto de vista técnico, las aguas de Garachicos y los hilos se hace un desbaste, es decir, pasarlo por unos filtros donde se quitan las piedras, las pilas, lo mayor, y esa agua ya se mete en este inyector, saldría por arriba, se produce metano que no se quema, he dicho que bueno, no se quema la atmósfera, esto es un símbolo, sino se utiliza para calentar la entrada. Y aquí tenemos el humedal subsuperficial y al lado tendríamos un estanque. Como aquí vienen las aguas de Garachicos y los silos, y lo lógico es que las aguas de Garachicos no se bombeasen, esto lo que hemos pensado es que este depósito tendría que estar parcelado de tal manera que en el caso de que ya Garachico dejase de lanzar sus aguas, el segundo depósito, la segunda parte, se utilizaría para regular las aguas de grandes lluvias o para acumular aquellas aguas ya depuradas. Arriba pondríamos poner un cepa que puede estar encima si lo soporta la estructura del eso, pero en este caso, como veremos, no hace falta, porque en realidad la parcela que hemos dicho tiene 5.000 metros que la podemos utilizar. Entonces en la mitad, hemos dicho, tiene esta planta
en este sitio que hay una zona meteorológica, aquí podríamos poner un aula, podríamos hacer un aula, podríamos utilizar esto como un centro, el centro del noroeste de Tenerife, en el que se explica lo que es la resiliencia, lo que es la filosofía de la sostenibilidad. Aquí estaría enterrado, tendría a lo mejor 1 metro de altura, enterrado el depósito, y encima pues podríamos tener columpio, o sea, remo de los niños, juego, un pequeño bar, lo que se quiera, ¿no? Lo que se desee. Y en el otro lado las aguas pasan para acá, aquí hay un humedal superficial, que es un prado muy interesante, muy bonito, puede ser muy decorativo, y encima al lado un depósito de agua donde podríamos tener cepa, tendríamos una laguna. Habría que construir este depósito bebedero de agua, entre otras cosas, para que los helicópteros que se utilizan en la lucha contra los incendios pudieran cargar de agua de aquí, y que se utilizaría en ese caso para apagar los incendios, con lo que ahorraríamos el problema que estamos haciendo de llenar de sales nuestros bosques. Este sería básicamente el modelo. Las aguas entran de los dos sitios, se criba, se quita todo lo que hemos dicho, se regula los caudales para que esto entre con un flujo constante, entran aquí, se quedan 11 días y van saliendo por aquí, o sea, no que se quedan que 11 días no sale, sino hoy sale, y la que sale por aquí entró hace 11 días. Aquí se termina la depuración mediante el proceso aerobio, es decir, donde se oxida, donde las sustancias nitrógenos y fósforos son consumidas por las plantas, y aquí ese agua ya pasa aquí, donde habría bebederos, habrían ranas, etcétera. Y entre otras cosas serían los mejores indicativos de la calidad del agua. Esto es clásico, si tenemos ranas, tenemos perenquenes, etcétera, sabemos que el agua es de alta calidad. Esto es lo que nosotros entendemos por energía circular. No es energía circular gastar enorme cantidad de energía, perdón, economía circular. No es economía circular gastar cantidades enormes de energía para recircular el agua. Se trata de recircular el agua, pero sin gastar enormes cantidades de energía. Eso es lo que hemos propuesto. Este es el contenido de esta charla, y espero que, bueno, que le haya gustado. Gracias por su atención.